bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos sean todos a este Meetup. De acuerdo a mucho tiempo, teníamos rato ya que no hacíamos un Meetup, pero estamos muy contentos de estar el día de hoy acá. Hoy vamos a tener dos sesiones, dos charlas bastante interesantes. El día de hoy, permíteme aquí que voy a compartir la pantalla un poco y me confirman por acá por el chat si me pueden ver la pantalla con la presentación. Eh, Vamos a estar hablando el día de hoy con Miguel Extraño, ¿de acuerdo? Vamos a estar con una sesión bastante interesante que es análisis de datos con Amazon QuickSight y luego vamos a estar hablando un poco de bases de datos en AWS, algo muy overview, pero lo importante de esto es que tengamos la oportunidad de conocer un contenido nuevo, un contenido de importancia y de valor. Recuerden que esta comunidad es un espacio abierto para todos. El objetivo de estas sesiones continuamente que vamos a estar haciendo durante todo el año es compartir ese conocimiento y también esa experiencia. Aquí buscamos en el grupo de usuarios de que todos puedan tener ese compartir, ese networking. Próximamente vamos a estar haciendo sesiones presenciales, ¿de acuerdo? Y también mencionarles de que ustedes también a disposición pueden participar en charlas, así como Miguel, como mi persona. Siéntanse con la confianza de si quieren participar en alguna charla o hablar de algún contenido relacionado con AWS, con mucho gusto. Recuerden que también tenemos los grupos de Telegram, también tenemos nuestras redes sociales. Y bueno, el AWS User Group Caracas nace de ese grupo de usuarios o ese grupo de activistas que les gusta mucho trabajar con tecnologías orientadas a nube, específicamente a AWS. Y bueno, empezamos a hacer actividades y eventos, ya vamos allá más de 2 años. Y queremos participar en estas sesiones y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco con dos temas relacionados a lo que es la parte de analítica y lo que es la parte de gestión de datos. Vamos a darle unos 3 minuticos para que podamos iniciar y empezamos ya con Miguel. De verdad que muchas gracias a todos. Y bueno, Miguel, si quieres, yo voy a dejar de compartir la pantalla, si quieres, para que puedas ir compartiendo la pantalla, para que vayamos validando. Y bueno, con mucho gusto. Por acá vamos a estar aquí en las redes sociales haciendo los anuncios. Ok, Víctor, hazme saber si ves mi pantalla, por favor. Sí, correcto. Sí, ya veo la pantalla del Chime. Correcto. Ok, perfecto. Me avisas cuando pueda comenzar. Excelente. Sí, yo creo que en un minuto ya estamos iniciando. Ok, gracias. Listo, podemos iniciar, Miguel. Bienvenido y adelante. Gracias. Ok, perfecto. Víctor, déjame saber si me escuchas de nuevo para confirmar. Correcto, fuerte y claro. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco a todos por su presentación, especialmente a Víctor por la oportunidad de presentarme aquí y compartir con ustedes una información que es vital para todos los que estamos acá, eh, sobre temas de AWS, que es lo que
digamos, más nos gusta a todos los que estamos acá, ¿no? El día de hoy voy a traerles una presentación bastante corta y la voy a dividir en dos. Una parte teórica para contextualizar el tema del QuickSight y una parte práctica para que veamos en funcionamiento algo bastante simple, pero que nos va a ayudar a entender un poco los componentes del QuickSight de manera visual y práctica, ¿no? Entonces, para dar comienzo, vamos a dar una breve parte teórica y comienza de la siguiente manera. Actualmente estamos en la era de la información, donde los datos están, digamos, predominan actualmente, ¿no? Todo está en Internet y, por supuesto, todo genera gran cantidad de información que de alguna Te perdimos por un momento, Miguel. les Vamos. interesa saber. Sí, disculpe, ¿ya me escuchas? Aló, aló, ¿me Sí, escuchas? ahora sí, 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 Ok, correcto. Ya vemos disculpen, vemos la pantalla también, correcto. disculpen. Actualmente, como ya les venía comentando, no sé si me escucharon, que estamos en la era de la información y pues los datos pasan a tener una gran importancia dentro del ecosistema que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Entonces necesitamos herramientas de medición para poder ver los indicadores y para poder, digamos, sumarizar todos estos datos en una especie de dashboard que nos ayude a tomar decisiones. Entonces de allí salió el tema del Big Data para yo poder, digamos, procesar información de una manera rápida y adecuada. Y actualmente en el mercado, uno digamos, de las profesiones más buscadas está el tema del Big Data. Aquellos que, por supuesto, manejan bien esta parte, esta área de la informática, pues tienen una buena entrada en el mercado. Ok, entonces, ¿qué es el Big Data? Entonces, cuando tenemos que manejar un gran conjunto de información, que no lo podemos hacer con una sola máquina, sino a través de procesos distribuidos a lo largo de un gran sistema, entonces hablamos de Big Data, ¿no? Que es el manejo de la gran cantidad de información distribuida en diferentes procesos. ¿Ok? Entonces ahí hablamos de lo que es Big Data. Un poco para resumir, hay dos técnicas que actualmente maneja también AWS, que son el Hadoop y el Spark, para poder manejar ese gran volumen de información. Son dos tipos de técnicas con un conjunto de algoritmos, también soportadas por AWS para manejar esa cantidad de data, ¿no? Esta Apache Spark y Hadoop son dos tecnologías que, por supuesto, son bastante amplias y bueno, sería por supuesto un curso especial para cada una, ¿no? Solo nombrar que pertenecen a dos tecnologías que usa Big Data para el proceso de datos. Entonces, ya entrando en el tema de datos como tal, los datos se dividen en tres: estructurados, semiestructurados y no estructurados. Dependiendo del tipo de datos, un algoritmo debe aplicar para ellos. O sea, si tengo datos estructurados, aplico cierta cantidad de técnicas o algoritmos. Si tengo datos no estructurados, aplico otro tipo de algoritmo para poder hacer el procesamiento de datos. ¿Ok? Entonces, un poco los conceptos allí de qué es datos estructurados. Aquí vemos una tabla, la primera tabla que vemos acá, vemos datos perfectamente estructurados, ¿no? Divididos en columnas, como que si fuera un archivo de Excel, divididos en columnas y, por supuesto, con los tipos de datos perfectamente organizados. Eso lo llamamos datos estructurados. No estructurado es, por ejemplo, abajo, aquí ven algún código de HTML. Esto es una estructura de datos, pero no es visual, digamos, al humano, sino que debe ser interpretado por una máquina para mostrar algo. Entonces está como en el medio y ahí lo llamamos semiestructurado. Y los no estructurados son datos aislados como el audio, video, texto, que estén totalmente aislados, que de alguna manera yo debo recoger y organizar para convertirlos en estructurados. Entonces esos datos aislados yo los llamo no estructurado. Entonces, identificar el tipo de datos que yo tengo es importante porque la técnica, nuevamente les repito, y el algoritmo que yo voy a aplicar va a depender de eso. No es lo mismo trabajar un datos estructurados para convertirlo a otro tipo de datos estructurados. El algoritmo que yo voy a aplicar en el medio va orientado a eso. ¿Ok? Entonces, si voy a trabajar no estructurado, una técnica diferente, semiestructurado o estructurado, entonces digamos que la técnica cambia. ¿Ok? Entonces,
Existe lo que es el data science, existe lo que es el data engineer y existe lo que es el data analysis, ¿no? Son, digamos, tres ámbitos diferentes o tres profesiones diferentes que hay dentro del mercado de lo que es el análisis de datos. Entonces, si ven la gráfica que tengo acá, el Data Engineer trabaja en la importación y en el muestreo de datos y en la implementación como tal, y el Data Science trabaja en lo que es la calidad de datos, la transformación, modelización y la evaluación de los datos. Una vez que se pasa por todo este proceso y los datos ya están listos, digamos, ya están madurados, ya están perfectamente estructurados con lo que se quiere, entonces ya una herramienta BI, digamos, de Business Intelligence, ya puede tomar esos datos y formar gráficos, formar dashboard, con lo que alguien, algún tipo de gerente va a tomar decisiones en función de esos datos. ¿Ok? Entonces, digamos que este es el proceso muy rápidamente, se los acabo de definir, el proceso de lo que significa análisis de datos. Por supuesto, AWS tiene un conjunto de herramientas, dependiendo de dónde yo me encuentre, ¿no? En qué punto, si estoy en la parte de ingresos de datos, si estoy en el medio para la parte de transformación o si estoy al final para la parte del análisis de los datos, vamos a tener diferentes servicios. ¿Ok? Entonces, eh, para poder ver un poco la parte del análisis, hay 4 análisis que nos define AWS cuando ya tengo los datos ya listos, ¿no? Para ser analizados. Se hacen 4 tipos de análisis que lo hace normalmente una persona que es el data analysis, que es el encargado de, ya con la data lista, pues pasar a hacer análisis. Primero tenemos un análisis descriptivo, que es cuando ya yo tengo los diferentes tipos de gráficos y ahí yo voy a poder ver según el tipo de gráfico, voy a poder ver información o indicadores que me van a mostrar en un año. De repente hubo tal ingreso, en otro año hubo otro ingreso, pero me va a mostrar una pintura de lo que está pasando en la situación actual. Y eso yo lo llamo, esa primera fase lo voy a llamar análisis descriptivo. Luego está el análisis de diagnóstico. Una vez que yo paso esa primera fase, voy a mi análisis de diagnóstico que voy a profundizar. Voy a ver básicamente qué es lo que causó que esos indicadores estén de una u otra manera. Entonces voy ya, digamos, profundizando en la data, voy haciendo lo que llamamos un deep down en análisis de data, que es profundizar allí, ¿no? Luego viene el análisis predictivo. Una vez que yo determiné cuáles son digamos, los patrones, los indicadores que yo tengo en un análisis diagnóstico, hago una predicción, comienzo a hacer proyecciones. Bueno, si estoy en el 2022, ¿cómo estaré en el 2026? Entonces hay algoritmos de inteligencia artificial que me ayudan a mí a predecir cuál va a ser la tendencia de los datos, de los ingresos de datos que yo tengo. O sea, si estoy en el 2022, para el 2025, pues estaré de esta manera u otra forma. Entonces eso ayuda a tomar decisiones para poder, digamos, cambiar las tendencias. Si la tendencia va a ser negativa, cambiarla. Si va a ser positiva, bueno, como hago que sea más positiva, dependiendo del tipo de caso de uso que yo esté que se esté trabajando, ¿no? Entonces, por aquí vemos un gráfico de un caso de uso típico, donde yo tengo la entrada de datos, que es la captura, luego paso por un proceso del ETL, Amazon Glue, es el servicio que se encarga de hacer digamos, la transformación de los datos en 3 pasos, que es básicamente la extracción de los datos, la transformación y la carga de datos. Esto lo hace un servicio que se llama Amazon Glue, que me ayuda, digamos, a hacer esa transformación de los datos estructurados a estructurados, pero de otra manera, o no estructurados a estructurados, dependiendo de lo que yo tenga ahí. Luego utilizo los servicios de almacenamiento de AWS, esos pueden ser llevados a un S3, pueden ser llevados a un RDS, una base de datos, según los tipos de base de datos. Todo esto va a depender de cómo yo hago la estrategia de diseño, ¿no? A dónde me voy a llevar los datos en reposo para que luego sean de alguna manera analizados por otra herramienta, ¿no? Luego ya finalmente cuando yo tengo los datos transformados de un esquema como se requiere, entonces vienen las herramientas de análisis, como por ejemplo el Amazon QuickSight. Entonces el Amazon QuickSight digamos que está al final del camino
él recibe ya los datos listos, datos estructurados, para así poder pasar a hacer, digamos, los reportes gráficos y todas las proyecciones que se requieran en él, ¿ok? Entonces, por acá tenemos un concepto de lo que es el Amazon Glue bastante simple. Él simplemente utiliza crawlers, utiliza conexiones y luego llegó a los datos que lo llaman catálogo de datos, ¿no? Y los crawlers yo los voy a definir para que él haga ese rastreo de los datos y haga ese proceso de extracción. Entonces, en el Amazon Glue tienen unas cajitas allí bastante llamativas que yo hago las funciones en cada caja y él va conectando, los extrae, los transforma y los carga en otro repositorio de datos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo normal donde yo configuro mi Amazon Glue. Vamos a verlo acá, es más, donde yo tengo la primera carga de datos, lo hago, por ejemplo, en un Amazon S3. Luego le hago el paso por el glue, que es el ETL, que hace el proceso de transformación de los datos y lo vuelvo a grabar en otro S3, en otro buckets, por ejemplo, ya transformados, ¿no? Y luego pasa eso al Amazon Glue catálogo, donde ya van a estar los datos. Posiblemente utilicen Amazon Athena, que es un servicio de consultas sobre S3 bajo SQL. Y luego, por supuesto, Amazon QuickSight va a ser ya, digamos, recibe los datos ya listos. Como verán, el Amazon QuickSight está al final del camino, ¿no? Entonces, para hacer todo un proceso de análisis de datos no es algo simple, requiere cantidades de servicios dependiendo de la capa donde me encuentre y ciertos algoritmos aplican dependiendo del caso de uso y de los datos. ¿Ok? Entonces, ya entrando un poco en materia, porque lo que yo quería era contextualizar, ¿no? Un poco para ver dónde está el QuickSight y dónde se ubica dentro del mapa. Entonces, el Amazon QuickSight no es más que un servicio serverless que es sin servidor de Amazon, trabaja bajo esa filosofía de sin servidor, no me voy a ocupar de los servidores, de si escala o no escala, simplemente voy a usar la herramienta como una aplicación SaaS, por decirlo así, que es orientado al servicio, sin ocuparme de lo que es el hardware. Por supuesto, como todo servicio de Amazon, pues tiene un costo que hay que evaluar allí según los datos que se van a estar procesando en él. Entonces, normalmente el flujo que tiene el QuickSight son el tipo de datos que yo voy a conectar, luego el análisis que se va a hacer, se crea un conjunto de dataset, luego se crean las visualizaciones que se requieren. Entonces, el QuickSight tiene allí varios tipos de visualizaciones según el tipo de data que llega. Y luego, por supuesto, salen los reportes donde se hacen las decisiones, donde los gerentes y los data análisis, por supuesto, hacen sus decisiones sobre los datos, ¿no? Ok, como les comenté, es un servicio serverless, es escalable, se paga por lo que se use, la misma filosofía para todos los servicios que tiene Amazon, full integrado, se integra con todos los servicios de RDS, S3 y etcétera, de todos los múltiples servicios que tiene Amazon y es serverless, como ya le comenté. Ok. Otra parte muy importante que maneja el QuickSight es la parte de inteligencia artificial. En la inteligencia artificial de QuickSight se divide en tres, que son las anomalías, que es que yo configuro anomalías dependiendo del tráfico que venga. Si yo configuro umbrales dentro del tráfico y datos que viene, configuro umbrales para que él dispare alarmas. Entonces él es capaz, yo se las puedo predefinir, pero él también puede intuir de alguna manera, incluso aprender qué es un parámetro normal y qué no es normal y lo alerta y lo escribe de forma automática. Hace lo que es un forecasting, que es una proyección, me ayuda a hacer proyecciones de la data que está hacia adelante en el tiempo y eso me ayuda a ver hacia dónde voy, hacia dónde podría ir, según lo que me dice la herramienta del QuickSight. Y las autonarrativas son básicamente, digamos, como lo vemos aquí en este gráfico, que son textos que el mismo QuickSight genera solo. ¿No? Él analiza la gráfica y me dice, bueno, mira, en esta fecha hubo un aumento y en comparación con otra fecha fue tanto. No son narrativas especializadas, pero ayudan a hacer un reporte que ya le da ideas al gerente o al analista de datos. Ya le da ideas ya bastante claras de lo que está pasando sin que un experto esté allí detrás de ello, ¿no?
Entonces, esas son, digamos, las tres herramientas de inteligencia artificial que QuickSight tiene para trabajar. ¿Ok? Y otra muy interesante que es el Q. El Q es una herramienta que permite, aquí, tengo aquí, ¿ok? Que conecta los datos, se conecta al Amazon QuickSight, se habilita el status quo y eso también es un tipo de inteligencia donde no solamente yo voy a construir gráficos, sino que el usuario va a poder levantar gráficos en tiempo real. O sea, por ejemplo, para hacerles un ejemplo, él lo que va a hacer es simplemente, si yo tengo, quiero saber cómo está el ingreso de dinero del mes de diciembre comparado con el mes de diciembre de 2 años en diferentes, yo lo que voy a hacer es una pregunta, mira, ingreso, las palabras claves por supuesto, ingreso abril del 2022 contra ingreso de mayo del 2022 y él automáticamente construye una gráfica sin que se tenga que predefinir. Entonces, Amazon QuickSight tiene dos partes, lo que yo predefino como gráficos y lo que él es capaz de construir automáticamente a través de las herramientas de inteligencia artificial que tiene integrada. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, con esto culmino la parte teórica, que engloba algo bastante rápido de lo que es el QuickSight, de lo que es el análisis de datos y de todos los servicios que se manejan a nivel de Amazon QuickSight, ¿ok? De lo que es el análisis de datos en AWS. Entonces, pasando ya a la parte práctica, este es el entorno. Normalmente se entra a QuickSight como todos los servicios. En el buscador pongo QuickSight, me va a servir el servicio y me va a abrir este dashboard que está acá. Este dashboard me lo va a abrir si solo si ya yo configuré todo, porque hay, digamos, varios tipos. Existe una versión estándar, existe una versión Enterprise y existe una versión Enterprise más Q. El Q es una especie de inteligencia que, como les expliqué, y se divide en tres. Si quieres el estándar, si quieres el Enterprise, si quieres el Enterprise Q. Según el que configures, hay costos relacionados a cada uno. Por supuesto, el status Q, como es algo de construcción de gráficos en tiempo real, pues tiene un costo adicional que hay que pagar allí. Entonces es muy importante con esto, como todos los servicios, el costo es algo vital de analizar en cada servicio para que no, después en la facturación no aparezcan allí cosas que no estén, digamos, predefinidas con anterioridad. Miguel, yo creo que un salto de audio. Vamos a QuickSight también ver. tiene, por supuesto, esa característica. Ok, entonces, viendo el dashboard, tenemos. Dígame. No, es que hubo un salto de audio, pero tranquilo, adelante. Aló, Víctor, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro. Hubo un salto de audio, pero tranquilo, continúa. Adelante, gracias. Ya ves mi pantalla? Sí, ya la veo nuevamente. Estabas ahora vemos el QuickSight. Adelante, gracias. Ya voy a refrescar pantalla un momento porque... Ok, comentaba que estamos ya viendo el QuickSight, no sé dónde me quedé, pero bueno, voy a retomar desde aquí. El QuickSight es una herramienta que yo puedo a través del buscador, como todos los servicios, simplemente coloco QuickSight, me va a salir, si ya está configurado va a entrar directamente acá, si no voy a tener que seleccionar entre tres modalidades, el estándar, el Enterprise y el Enterprise más Q. Dependiendo del cual yo seleccione, voy a tener menos más funciones y por supuesto el costo tiene una influencia directa en esa selección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, una vez que ya yo seleccioné el plan que quiero, entonces voy a tener este dashboard por acá, donde lo más importante son los datasets. Aquí yo voy a agregar los datasets, ¿ok? Y eso es, digamos, la unidad más básica del QuickSight. El dataset es el conjunto de datos estructurados ya perfectamente listos para que el QuickSight los tome y los pase a graficar o pase a generar los indicadores, ¿no? Entonces, normalmente lo que yo voy a crear estos datasets por acá, vamos a hacer un pequeño ejemplo por acá, donde todos los servicios de QuickSight, donde él puede obtener los datos.
Puedo hacerlo desde Redshift, desde un S3, lo puedo traer desde Amazon Athena, desde las bases de datos de RDS como son los Aurora, MariaDB, los MySQL. Incluso conecta con Twitter, con Jira, con otros servicios que son externos a AWS. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer unas conexiones de aquí a servicios tanto internos de AWS como externos. Y, por supuesto, a donde él no se conecte de forma nativa, pues me lo puedo traer a través de un API, que todos los servicios externos normalmente tienen un API, yo me los puedo traer a través del API, llevarlos a un S3 y entonces simplemente ya selecciono S3 y ya yo sé que ahí está. Eso para los que no, digamos, no soporte de forma nativa el QuickSight. Entonces yo lo que simplemente hago acá, una selección de dónde están mis datos y ya yo automáticamente creo mi dataset. ¿Ok? Y entonces me lo voy a subir aquí. Después del dataset, yo lo que voy a hacer es crear un análisis de ese conjunto de datos. ¿Ok? Vamos a ver un dataset en vivo. Vamos a verlo por acá. Acá en el ejemplo que yo tengo dos datasets conectados entre sí, que son en el caso de uso que tomé, es un proyecto de contabilidad donde se necesita ver los indicadores, ¿ok? Digamos, de cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, cuáles son los gastos. Entonces, lo que generé fue dos datasets, uno de ingresos y uno de gastos conectados entre ambos para que, digamos, uno conecte con el otro y yo pueda traer datos de ambos, ¿ok? Como lo ven de esta manera. Si yo necesito otro dataset que lo conecto, entonces simplemente agrego data y agrego otro dataset acá. Entonces yo tengo ya forma de combinar los diferentes conjuntos de datos, ¿ok? Entonces esto es, digamos, la parte de los datasets y cuando yo selecciono acá, pues entonces aquí puedo ver los datos e incluso puedo cambiar los tipos de datos de las columnas. Y entonces puedo hacer operaciones por acá, arreglar los datos de una manera eh, particular y luego lo que voy a hacer es publicar y visualizar. ¿Ok? Entonces, cuando ya yo visualizo, ya yo caigo acá que en esta parte ya yo voy a comenzar a hacer los análisis. Generar los tipos de gráficos. Vamos a ver que a veces, ok, listo. Ya cuando llega aquí 100% es que puedo empezar a trabajar. Ok, entonces ya yo tengo estas columnas que ustedes ven acá, son los tipos de datos que yo tengo. Ok, son las columnas como tal que están en dimensiones y medidas. Entonces, las medidas son cosas como los que tienen valores y las medidas son cosas como, perdón, las dimensiones son como fechas, como por ejemplo modelos o cosas así, y las medidas son simplemente los valores de esas dimensiones, ¿ok? Esos son los dos conceptos básicos que vamos a ver en esta columna. Eh, para yo, en este punto se divide en sheet, ¿ok? Yo puedo agregar más sheet para agregar más visuales y normalmente vamos a tener para mostrar está en este dashboard que está acá. Dividido en diferentes cheats. Si necesito más espacio, pues voy agregando cheat hacia la derecha. Entonces, es bastante sencillo. Ya una vez que yo tengo los datos listos acá, es bastante simple. El QuickSight es una herramienta bastante intuitiva que me va a permitir a mí generar los indicadores. Entonces, simplemente yo agarro y arrastro ingreso, ¿verdad? Y me va a dar el valor de ingreso en esta visual. Luego yo puedo hacer cosas con esta etiqueta, como por ejemplo, trabajar, agregar acá, centrarlo, de repente cambiarle el color, ¿no? Aplicar, salvar, y entonces ya por acá, digamos, tengo la palabra ingreso centrada, ¿no? Otra cosa que puedo yo hacer con esto es de repente cambiarle el formato, le voy a dar un formato aquí, voy a cambiar las unidades, las voy a cambiar a 1000 y acá voy a hacer un custom para que me traiga dos decimales solamente. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero la suma de todos los ingresos de 6 años, porque la data que yo tengo es por 6 años, simplemente arrastré y aquí me dio la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para generar otra visual? Duplico la visual. Entonces, simplemente remuevo aquí y me voy a traer el costo.
Y bueno, nuevamente entonces paso, ya va, voy a traer el costo. Ok, entonces bueno, vamos a hacerlo así más rápido. Voy a duplicar la visual, me voy a traer, voy a borrar acá, me voy a remover acá, me voy a traer el gasto. ¿Sí? Y otro punto muy importante que voy a volver a duplicar aquí. Esto es para que vean la facilidad que tiene el QuickSight de sacar las cuentas de manera muy rápida. Y lo que hago es agregar el presupuesto. Entonces, por supuesto, aquí le tengo que modificar que me diga costo. Costo. Acá que me diga el gasto. Y acá que me diga el presupuesto. Entonces recuerden que este es el caso de uso que tomé es un data contable, ¿no? Entonces lo que se quiere aquí es visualizar indicadores de cuáles fueron los ingresos en los últimos 6 años, cuál fue mi costo, cuál fue mi gasto, cuál fue el porcentaje de cumplimiento con respecto a mi presupuesto. Los casos de uso son diversos. Ok, entonces aquí tengo en los últimos 6 años eh, el ingreso, el costo, el gasto y el presupuesto. Entonces, claro, estos son indicadores tipo etiqueta. Ahora yo puedo ingresar indicadores tipo gráfico. Entonces, lo que hago es selecciono uno de los tipos de gráfico que yo tengo. Ya va, perdón. Perdón. Aquí se me hice algo que no era. Ok. Aquí borro por acá y agrego presupuesto. Listo. Ok. Entonces ahí tengo mi presupuesto y obviamente tengo que cambiar aquí para no confundirme porque me confundo. Presupuesto. Listo. Ok. Entonces, primero muy importante agregar una visual. Este fue el error. Ok. Entonces agrego la visual y le digo el tipo de gráfico. Fíjense que aquí en Visual Types yo tengo los tipos de gráfico que puedo graficar tipo torta, tipo barrita, tipo tabla, o sea, diferentes tipos de dispersión. O sea, hay varios que los que yo puedo agregar. Entonces simplemente selecciono este. ¿Sí? Eh, y puedo colocar el ingreso, por ejemplo, contra el año. Entonces, automáticamente me trae cuánto fue mi ingreso en los últimos 6 años, desde el 2010 hasta el 2015, de manera automática. Hay algo en contabilidad que se llaman las unidades de negocio. Las unidades de negocio van contra el ingreso. O sea, por ejemplo, una empresa puede tener diferentes tipos de unidades de negocio. Tiene, por ejemplo, marketing, tiene charlas, tiene X unidades de negocio. Entonces, si yo en el tercer grupo de color coloco acá las unidades de negocio, entonces él me va a graficar el ingreso en los últimos 6 años de todas las unidades de negocio de mi empresa. ¿Ok? Charlas, campañas, publicación, y yo voy a tener un gráfico acá, digamos, del ingreso de los últimos 6 años en las unidades de negocio. ¿Ok? Podemos hacer la misma operación duplicando por acá, pero en vez del ingreso, lo que voy a hacer es trabajar el gasto. El gasto, sí, el gasto. Vamos a hacer el gasto. Entonces simplemente borro acá y me voy a traer el gasto por acá, ¿sí? Y me lo voy a traer con unidad de negocio, presupuesto. El concepto del gasto. Concepto del gasto aquí. Ok. Entonces aquí tengo para los gastos de honorario, los gastos de operaciones, voy a tener otro gráfico que me va a decir a mí en los últimos 6 años cuál fue el gasto dependiendo del tipo de gasto, ¿no? Entonces, como verán, es bastante sencillo hacer el gráfico una vez que tengo los datos acá, pero vuelvo y repito, traerse los datos para acá es toda una ingeniería y múltiples servicios allí. Ok, ya por último, obviamente, para ir haciendo lo que yo les llamaba el dig down, que es profundizar en la data, de repente al analista le interesa, bueno, esto es en los últimos 6 años, pero oye, necesito que me digas el del año pasado, el del año antepasado y poder yo filtrar.
porque no me sirve esta es la data totalizada, pero necesito comenzar a hacer filtros, comenzar a hacer ese dig down para yo poder ver cómo esas comparativas entre los años. Entonces el QuickSight maneja lo que son los filtros. Para los filtros, simplemente yo lo que voy a seleccionar filtros, voy a agregar aquí un filtro que vaya contra, por ejemplo, el ingreso. ¿Ok? Aquí selecciono que esto me aplique para todas las visuales. ¿Ok? Eh, ya va, perdón, no contra el ingreso. Esto va a ir contra el año. ¿Sí? Entonces, que me aplique a todas las visuales y le voy a decir aquí que agregar al datasheet, ¿no? Y aquí lo voy a hacer, lo voy a agregar aquí arriba para que no esté allá abajo, ¿no? Entonces, aquí automáticamente ya me agrego un filtro donde yo voy a poder decir, bueno, qué fue lo que yo gané en el 2010. Y automáticamente el QuickSight va a generar aquí solamente el 2010. Podemos hacer lo mismo para el mes, eh, digamos, para colocar el ejemplo un poco más interesante. Ok, vamos a agregar mes acá, ¿sí? Hacemos lo mismo. Le decimos que para todas las visuales. Ok, luego le decimos agregar al datasheet y luego lo ponemos arriba. Pintado. Ok, entonces, ya acá tenemos esto, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, bueno, tráeme del 2010 y el 2015 todo lo que tenga que ver con el mes de agosto, porque el mes de agosto es un mes importante para mi empresa. Entonces me traigo el mes de agosto. Entonces automáticamente el QuickSight va a hacer una comparación, fíjense, ¿no? De lo que aquí en los gráficos, cuál fue lo que pasó en el 2015 en el 2010. Entonces el analista entiende cómo es la evolución del negocio en 2 años diferentes. Entonces, conclusión. A través de QuickSight, una vez que yo tengo la data allí, yo puedo generar comparaciones, puedo generar proyecciones, puedo generar insight, narrativas, puedo aplicar Machine Learning sobre estos datos. ¿Ok? Y entonces, en función de eso, la herramienta me ayuda a cualquier negocio o a cualquier empresa, lo va a ayudar a tomar decisiones según los indicadores, porque dice un gran especialista en finanzas que los números hablan. Entonces, el QuickSight nos ayuda a interpretar esos números para que nosotros podamos tomar o las empresas puedan tomar decisiones importantes. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto finalizo la presentación, Víctor. Excelente, excelente. De verdad que muchas gracias. Excelente. De verdad que el conocimiento que se tiene con herramientas es extraordinario y Miguel lo ha demostrado. Yo creo que lo mejor es la parte tan sencilla que lo pudo haber colocado Miguel. Y también interesante este nuevo contenido porque bien, como lo dice Miguel, para llegar al dato, obviamente hay que trabajar con una gestión de ingeniería de datos anterior, ¿ok? Y trabajar todo ese proceso para llegar a lo que está mencionando Miguel. Pero lo hizo de una manera tan fantástica y tan rápida. Y de verdad, muchas gracias, Miguel. Por acá tenemos una pregunta. Hola, Ana, ¿cómo estás? Gusto saludar. Ana, de grupos de usuarios, de verdad que bastante contento de estar por acá. Y saludos a todos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Tenemos un saludo desde Colombia de Ana. Dice, ¿cuándo es la mejor, no, cuándo es mejor ir directamente a Dynamo? O mejor enviar los datos a S3 para que se conecte a QuickSight, Miguel. Mira, ahí depende. Depende y por eso en algunos de los puntos mencioné que hace falta una ingeniería, ¿no? Hace falta un diseño, porque los tipos de repositorio de datos en Amazon son diferentes. Almacenar en un RDS estamos hablando de datos relacionales. Almacenar en S3 es un repositorio de datos, digamos, plano, ¿no? Entonces, almacenar, por ejemplo, en bases de datos que no son no SQL o no relacionales es diferente. Entonces, allí la respuesta es depende de la aplicación y depende del tipo de datos que vayas a, a usar para analizar. Eso va a Claro. depender de eso. ¿Sí? Sí.
Lo bonito de la parte de ingeniería y la gestión de datos, y bueno, nuestras carreras a nivel como arquitecto de soluciones, es que hay diferentes opciones, inclusive lo vamos a ver ahorita en esta presentación, y como bien lo dice Miguel, o sea, dependiendo del uso que le vayas a tener, porque DynamoDB puede ser funcional, pero hasta que cierto punto, igual que el S3 también, porque tienes Atina y otras cosas interesantes también, ¿no? Pero de verdad que muy agradecido, Miguel. Miguel, de verdad, si quieres estar con nosotros acá, con mucho gusto, muchas gracias, Miguel, por este Claro, claro espacio. que sí. Gracias. Recuerden que somos parte del grupo de usuarios de AWS User Group Caracas. Es un grupo que continuamente, como todos los grupos de usuarios, lo que buscamos es mostrarles un contenido, mostrarles una información para que les llegue a ustedes de valor o para que simplemente experimenten. Por lo menos ahorita vimos Amazon QuickSight, algo bastante interesante para las personas que no conocían el servicio. Y mira cómo lo hicimos tan sencillo y tan básico, pero de importancia, de valor, porque mira todas esas gráficas y todas esas cosas interesantes que hizo Miguel, y este es el objetivo. Como si bien lo dije, si tienen oportunidad de dar una charla, esta es su casa, este es bienvenido, pueden escribirnos. Y bueno, ahorita vamos a hablar ahora de base de datos en AWS. Y bueno, no voy a compartir un momento aquí la pantalla y por favor aquí me avisan, permítanme acá que hoy Chai ha jugado un poco con mi laptop, pero permítanme compartir por acá y por favor si me escriben, si me están viendo la pantalla, por favor. Sí, ok, excelente. Oye, muchas gracias. Bien, bueno, después de esta excelente charla que tuvimos con Miguel, y de verdad que, bueno, cualquier pregunta que tenga o cualquier duda, Miguel va a estar con nosotros ahí en el chat, también puede responder Miguel ahí cualquier cosa que tengan duda. Hoy vamos a hablar de algo muy rápido, no los quiero aburrir mucho, pero es más que todo como un refresh de lo que son bases de datos en AWS. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenido, mi nombre es Víctor Pérez, soy AWS Community Leader y bueno, participo en el AWS User Group Caracas y el objetivo de acá es que se lleve un contenido de bastante interés. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poco de base de datos en AWS, algunas arquitecturas de ejemplo para que las veamos, algunos ejemplos demos y unas referencias de interés. Bien, cuando hablamos de bases de datos, nosotros 20, 30 años atrás, cuando hablamos de bases de datos, nosotros hablamos de bases de datos tradicionales, base de datos SQL, base de datos donde tengo un dato estructurado y ya. Pero obviamente el mundo ha cambiado mucho y ha cambiado para mejorar temas de la vida, salud y todo lo que es la parte de nivel de gestión. Por ejemplo, retail, la forma en que compramos, la manera en que compramos y nosotros como personas también hemos cambiado mucho. Y eso ha permitido que nosotros también el tema de los datos haya sido diferente también. Que es donde nosotros estábamos comentando ahorita con Miguel, o sea, que Miguel lo mencionó sobre los datos estructurados y no estructurados. Pero más allá del dato estructurado y no, es para qué función del dato yo lo voy a trabajar. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de algunos tipos de bases de datos que se trabajan en AWS. Bien, inclusive vamos a hablar de alguna de ellas. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de esto no es que AWS lo tenga, no, es que el mercado lo tiene y AWS lo pone a disposición como un servicio y una herramienta. Lo interesante de esto es que hay muchas de ellas que ya están disponibles, serverless o as a service para nosotros poder trabajar, que cuando nosotros hablamos de una capacidad on-premise, decimos, wow, tengo que pedir la máquina, traerla, instalarla, y bueno, ya lo que ustedes conocen en on-premise. Cuando empiezo a trabajar en la nube, ya despliego, lanzo, pruebo y si no, lo elimino. Bien. Entonces, fíjense, aquí cuando empiezo a trabajar, fíjense que nosotros tenemos aquí bases de datos relacionales, clave de valor, en memoria, de documentos, y fíjate que tenemos hasta bases de datos de grafo. Entonces, son bases de datos que inclusive tienen las de blockchain, que la vamos a hablar un poco ahorita, y todas estas, cada una, tienen un fin común. Ahora, la pregunta que siempre nos hacen, Víctor, ¿por qué yo pudiera utilizar una base de datos Data Warehouse? ¿Puedo usar una base de datos RDS, un MySQL, un Postgre? La respuesta es sí. La única diferencia es que va a depender mucho de lo que lo vaya a necesitar, como dice Miguel ahorita, y esa capacidad que tú quieras tener para gestionar el dato y de la frecuencia del mismo y qué capacidad tú quieres para evaluar un dato. Por ejemplo, si vas a hacer analítica predictiva o si vas a utilizar datos para hacer lo que acaba de hacer Miguel, que es hacer un business intelligence, tú tienes la capacidad de hacerlo con un data warehouse, sí, pero nada quiere decir que no lo puedas hacer en una base de datos relacional tradicional también, ¿bien? Pero es lo que les mencioné, hay que evaluarlo bien. Entonces, fíjense, esta página importante que le coloco la referencia y vamos a hablar alguna de ellas brevemente. Amazon tiene varios diferentes tipos de servicios, como lo mencionamos, y uno de ellos es el Amazon Relationate Database o lo que es el RDS. RDS
aquí está el contenido, pero básicamente lo que es un servicio que se entrega en AWS donde tú puedes desplegar diferentes tipos de motores de base de datos que van desde SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre. Pero lo más importante de esto es la última línea que está abajo, fíjense. Esto libera las tareas que pueda concentrarse en sus aplicaciones y darle rendimiento rápido, alta disponibilidad, seguridad y compatibilidad. Cuando nosotros somos arquitectos, cuando nosotros somos DBA, una de las cosas que tenemos que hacer es responsable de la base de datos, el mantenimiento, el hardware, los parches, las librerías, el sistema operativo. RDS te quita esto. RDS te quita la capa. Inclusive hay una gráfica que no conseguí, que es una gráfica donde dice de que eres responsable y cuando utilizas RDS eres responsable. Aquí la pregunta viene, bueno, Víctor, si yo utilizo S2, yo tengo una máquina en S2 y la puedo instalar, sí, pero tú eres responsable de la máquina, de que el parche funcione, de que el MySQL tenga la librería, de que estén los parches actualizados del sistema operativo y que no se caigan. Entonces, cuando yo voy a ArcGIS, hay muchas cosas de esas que yo me libro. Por ejemplo, yo no soy responsable de los parches de la base de datos, de únicamente que aparte automática, pum, lo aplico el parche ya en una ventana de mantenimiento. Yo no soy responsable del sistema operativo detrás que está subyacente a él. Entonces, obviamente, eso me incorpora a mí la capacidad de que ya yo me enfoco en el negocio, en la parte de lo que es la gestión de la base de datos, y no me enfoco en lo tradicional, que es simplemente mira que el mantenimiento se nos vino. No, 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 no. O sea, esto hay una de las servicios que es RDS que te permite hacer. Ahora, RDS no se queda ahí. RDS se queda es en esa parte, pero va más allá. Porque yo puedo trabajar el failover, puedo trabajar lecturas, puedo tener mi base de datos de lectura. Y por ejemplo, Miguel ahorita vio el BI, yo pudiera generar un MySQL donde tengo un servidor y tengo una réplica de lectura. Se empieza a trabajar con réplicas de lectura donde puedo construir BI. No le pego al productivo, como siempre pasa. No, que le pegué al productivo y degradó y la gente se salió del sistema. No, 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 no. Con RDS puedo hacerlo. Puedo crear una réplica de lectura, pero mejor puedo crear una réplica para que también a la hora de yo un problema o un fallo en el principal, yo vaya al segundo así. Extraordinario. Supóngame que quieres aplicar un control de cambio y el control de cambio lo quieres aplicar y quieres hacer un prueba o quieres incrementar el tipo de máquina porque la capacidad va a subir. Tú simplemente puedes subirlo en el nodo secundario, lo pasas al primario así y ya lo pasa. Entonces, esto es una de las capacidades increíbles de tener RDS. Inclusive, yo lo vería como una charla aparte de sobre RDS, ¿ok? Los motores de base de datos disponibles, fíjense, Amazon Aurora, que lo vamos a ver ahora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle y SQL Server. SQL Server tienen soporte para que tú puedas trabajar con licencias de Enterprise, ¿de acuerdo? Puedes traerlas con tu propia licencia, aunque está limitado, hay que verificar la documentación, porque siempre Microsoft va cambiando las propiedades a nivel de gestión de licenciamiento. Oracle también, importante Oracle, que ya puedes trabajar también con eso. Y bueno, PostgreSQL, MariaDB y MySQL. Interesante que creas con unos clips, lo vamos a ver aquí como un ejemplo, creas con unos clips la base de datos y ya, fantástico, funciona. Y lo mejor es que tú puedes empezar a trabajar con tus aplicaciones sin pensar de qué es lo que está el sistema operativo, configurarlo y todo. Bien, trabaja con el modelo de instancias reservadas, también donde tú puedes reservar tu base de datos y darte economía de escala, donde tú puedes tener una reserva de un año de una base de datos en RTS y te va a dar un descuento bastante importante. También es importante mencionarles de que si tienen alguna duda, en el chat con mucho gusto las crean y las podemos responder. Bien. Amazon Aurora. Amazon Aurora forma parte de lo que es la parte del grupo de ArcGIS. Pero Amazon Aurora, ¿qué es, Víctor? Porque yo he escuchado que Aurora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es un servicio, un gestor a nivel de motor que es 100% compatible con PostgreSQL en MySQL creado por Amazon, donde da mejores beneficios a nivel de desempeño y a nivel de gestión del dato y gestión de la transacción del motor. ¿Ok? No quiere decir que si yo uso Amazon Aurora, PostgreSQL no va a ser compatible con Postgre, no, nada que ver. Al contrario, nosotros inclusive, pues 100% compatible podemos trabajarla. Ahora, ¿qué podemos trabajar nosotros? Bueno, es mejor en alto rendimiento, el aprovisionamiento de disco, yo no me tengo que preocupar, eso va a escalar y va a subir. La gestión a nivel de la velocidad es más rápida, inclusive se habla que Amazon Aurora es hasta 5 veces más rápido que un PostgreSQL o hasta 10. Entonces eso incluye mejores características a nivel de gestión de desempeño y nace como un clúster, donde yo puedo agregar y arreglar nodos, ¿de acuerdo? Puedo manejar réplicas de lectura, puedo manejar réplicas de escritura y es bastante eficiente y costo a nivel de servicio, ¿ok? No quiere decir que no puedo usar RDS. RDS forma parte de un componente de Amazon Aurora, ¿ok? Fíjense que lo importante es la velocidad y confiabilidad de datos comerciales con simplicidad y rentabilidad y es de código abierto, ¿ok? Ahora, pueden usarse con Aurora algunas cargas de trabajo. Aurora puede ofrecer hasta 5 veces el rendimiento de MySQL. Increíble, ¿no? Entonces, aquí es donde ponemos a ver de que ya yo tengo opciones, aparte de lo tradicional, que puedo tener a nivel de gestión con propio AWS. ¿Ven? Y lo otro que tenemos es Amazon DynamoDB. Ah, Víctor, ya hablamos de la base de datos por ahora, las estructuradas, y ahora pasamos a la base de datos no estructurada.
En este caso hablamos de nuestro amigo, nuestro gran usado Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB es un servicio que es as a service, un servicio serverless que trabaja en AWS, donde yo no me tengo que preocupar sino de crear tablas. Eso es todo. Yo creo tablas y las voy trabajando. Yo no me preocupo de que mira qué tal, que aquí instala la máquina. No, 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 nada de eso. O sea, aquí yo creo la tabla y empiezo a trabajar. Ahora, lo interesante, bueno, aquí disculpe que se me fue el resumen, pero fue un copy pega, pero igual, no se preocupe, aquí le voy a colocar Amazon DynamoDB, como trabaja con NoSQL, ¿de acuerdo? Es una base de datos en la cual yo creo tablas y ya de una vez yo puedo trabajar con, por ejemplo, tablas globales. ¿Qué quiere decir? Que ya incluye, por ejemplo, que yo tengo una región en Virginia y tengo una región en Oregon, la tabla en DynamoDB. Es bastante costo eficiente, tiene dos capacidades, tiene capacidades de lectura y capacidades de escritura, donde SWLS o WSU y el RCU, que es el Read Capacity Unity y el Write Capacity Unity, yo los puedo provisionar o los puedo colocar como autoscaling para funcionar como una gestión de on-demand. Lo importante de esto es que es tránsito, porque también tenemos que hablarlo a nivel de seguridad, tránsito en reposo, tránsito, ¿de acuerdo? O sea, que quiere decir que está cifrado en reposo y cifrado en la conexión también. Entonces tenemos cifrado en tránsito y cifrado en reposo. Trabaja en nativo con KMS, que es el Key Managed Service, para que nuestros datos estén asegurados. Una de las ventajas increíbles que tenemos en DynamoDB es que, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en los diagramas de arquitectura, lo podemos trabajar por una aplicación full serverless, una apps. Yo puedo utilizar el login y mi perfil en incógnito, por ejemplo, y quiero guardar mi profile en DynamoDB sin ningún problema. Fíjense aquí que el diagrama que tenemos acá es que tiene el Point in Time Recovery, que es lo bueno que también tiene, que es un punto de restauración siempre activado para restaurar en un punto específico una tabla, de manera automática y no te tiene que afectar tu carga productiva, ¿ok? On Demand Capacity Mode, esto es importante. Fíjense que está, como lo dijimos, en encriptación a REST. Y lo mejor es que yo puedo exportar ese análisis de datos. Inclusive vamos a ver ahora cómo yo en Redshift, por ejemplo, un Data Warehouse, yo puedo consumir y traer de DynamoDB esa data no estructurada y la puedo convertir a una estructura en Amazon Redshift, ¿ok? Fíjense, yo puedo exportar esos string data a Amazon S3, Elastic Glue, inclusive podemos utilizar Glue, que inclusive lo mencionó ahorita Miguel, que el Glue es nuestro ETL a nivel de serverless en AWS y puedo sacar data y entonces podemos decir en sí que podemos hasta construir un data lake, ¿ok? Fíjense que CloudTrail, CloudWatch, todos estos servicios que les estoy mencionando ya tienen incluido métricas de CloudWatch, que es para nosotros tener ese ecosistema de monitoreo y gestión de alertas y alarmas y los puedo integrar con SNS, ¿ok? Entonces fíjense, esto es una base de datos bastante interesante, lo usan bastante, nosotros lo usamos bastante con DynamoDB y bastante de beneficio. Vamos con Amazon Redshift. Ya entonces pasamos a base de datos relacionales, pero orientadas a Data Warehouse. Víctor, me han dicho que Amazon Redshift es mágico, o yo no sé usarlo, o realmente eso es caro. O sea, yo no sé qué es eso. Bueno, yo pudiera utilizar PostgreSQL o MySQL en RDS para tener mi propio Data Warehouse. Sí, yo te recomendaría Amazon Redshift. ¿Por qué? Porque el RDS está limitado para ciertas cargas y, por ejemplo, Amazon Redshift no está disponible para trabajar con cargas de escritura altas, ¿ok? Sino para lecturas altas, porque es un data warehouse. Es un servicio que permite trabajar con nuestra construcción de nuestro lago de datos. Al final de él también trabaja con la gestión columnar en memory, o sea que las consultas también son rápidas. Lo mejor de eso es la estructura del dato. Por ejemplo, cuando yo voy a guardar los datos en Redshift, ¿de acuerdo? Esos datos pueden ser convertidos a nivel de la estructura del dato para hacer una mejor compresión y una mejor estructura del dato. El clúster más básico de Redshift es de 160 GB en SSD. Supóngase que tienes los datos y que son de 200 GB. Con una gestión de compresión y manejo de datos, con Amazon Redshift, tú puedes llegar a mejorar el dato. Pero ¿para qué yo quiero un ahorro de datos? El mejor ahorro de datos no es tanto para ahorrar a nivel de disco, es para la accesibilidad de una manera mejor eficiente. Porque cuando empiezo a trabajar con datos, cuando empiezo a trabajar con volúmenes de datos, lo importante también es obtener el resultado en el tiempo que yo espero. Porque al final, si yo tengo un montón de datos con algo muy grande, no me sirve de nada que me tarde 10 minutos en mostrar mi información en un reporte. Entonces, aquí empezamos a trabajar. Lo importante es que Amazon Redshift nace como un clúster de un nodo y puede crecer a los mismos nodos que yo puedo agregar. Amazon Redshift está para otra sesión, solo de Redshift, porque inclusive tiene Aqua. Lo mejor es que Amazon Redshift trabaja con tres características para mí súper importantes. Amazon Redshift Spectrum, que ya empezamos a trabajar con temas de Data Lake, donde yo puedo guardar con Spectrum, yo puedo, imagínense, los datos que son históricos, los puedo guardar en S3, en un bucket de S3, y yo con Spectrum puedo consumir ese dato, ¿ok?
El dato no está en Redshift, pero yo puedo consumir el dato. ¿Qué quiere decir? Que mi data histórica pasa a unos datos que van a estar en frío, infrequent access en S3, y con Redshift yo puedo consumirlo cuando lo necesite. No le quito esa capacidad de disco que tiene el Redshift a una data histórica que no necesito. Lo otro es que Amazon Redshift tiene una capacidad que se llama AutoML, okay, o la gestión de lo que es Machine Learning, que se conecta detrás de un SageMaker para hacer análisis. Imagínense ustedes que con Redshift tú puedes hacer un query para generar un modelo de predicción y el mismo query puede generar el resultado de la predicción. Algo que si empezamos hace muchos años teníamos que hablar científico de datos, crear un modelo, 2 meses, 3 meses, pase algo. Aquí lo haces así. Entonces, este es otro tipo de base de datos que tenemos en AWS donde nos permite generar nuestro data warehouse y es un pilar importante si yo quiero construir un data lake. Aquí tenemos un poco el tema de Amazon Redshift, donde tenemos base de datos operacionales. Fíjense que parte, lo que mencioné ahorita del Amazon S3 Data Lake y todo lo que es la parte de Data Marketplace, que inclusive estos son software de terceros o data de terceros que yo puedo tener. Hay un mundo en lo que es la parte de Redshift y fíjense que yo lo puedo hacer para consumirlo, como por lo menos lo hizo Miguel que lo explicó en la pantalla. Yo puedo consumir el Business Intelligence de Amazon QuickSight, Amazon Redshift o yo puedo trabajar con modelos de predicción para generar resultados y guardarlos en el Redshift y consumirlos directamente desde el Redshift. Si tienen alguna pregunta y voy muy rápido, me escriben con mucho gusto. Amazon Elastic Cache. Amazon Elastic Cache es un compendio de base de datos que nosotros vamos a trabajar y esta base de datos, como lo hice, es un servicio de almacenamiento de caché en memoria. Por ejemplo, tengo una aplicación de retail. La aplicación de retail, un comercio electrónico. Comercio electrónico. Imagínense ustedes tienen un comercio electrónico y tienen 3.000, 15.000, 18.000 consultas. Esos van directo a la base de datos productiva, directo a la base de datos productiva. Pero a veces, o en la mayoría de los casos, son productos repetitivos. Por ejemplo, un catálogo de productos. Un catálogo de productos, si yo entro y entran ustedes el mismo catálogo de productos, menos que yo lo cambie. ¿Ok? Entonces, imagínate cada vez ir consultando a la base de datos, a la base de datos. Cosas que yo no necesito consultar si ya yo lo voy a tener de una manera continua. Entonces, ahí es donde yo utilizo bases de datos en caché. ¿Qué quiere decir? Que es una base de datos que se pone delante antes de la petición, obviamente, o sea, se pone la petición, viene a la base de datos de caché, consume el dato y como es frecuente, él se mantiene en caché. Obviamente que nos va a generar mejor disponibilidad, mejor eficacia en la entrega de nuestra información y el contenido, mejoramos la experiencia de nuestros clientes, pero más allá de eso también le quitamos carga que no necesita un servidor de producción cuando son cargas de consulta continua, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me permite eso, Víctor? Economía. Porque imagínese una base de datos que yo tenga que tener 256 GB de RAM, nada más para simplemente realizar consultas porque es la base de datos que hace de todo. Imagínense ahora que nosotros la desacoplamos. Entonces, ¿a dónde venimos ahora de cómo desacoplamos los componentes? Y esto es donde nosotros hablamos que tenemos una base de datos, suponte tú, una de 128 GB, quitamos la mitad y metemos un motor de Elastic Cache por delante de 64 GB. Excelente, nos ahorramos un montón en costo, carga operacional, estructura y un sinfín de cosas interesantes. Entonces, lo importante es que, fíjense que primario en los casos de uso que requieren durabilidad, como almacenes de sesión, tablas de clasificación de juegos, y lo bueno que es compatible con Redis y con Memcache. Al final, tú tienes la posibilidad de usar estos dos gestores a nivel de motor. Si a ti te va mejor con Redis o te va mejor con Memcache. ¿Por qué? Porque entendemos que también depende del tipo de aplicación. No todas las aplicaciones son buenas a nivel con Redis o con Memcache. Va a depender mucho de lo que tú vayas a necesitar. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo donde utilizas aplicaciones a nivel de escalamiento que pueden crecer, por lo menos un apps o algo que tú vas a tener a nivel de gestión de retail. Y fíjate que tú vas a trabajar con apps a nivel de real time, por lo menos un juego, una aplicación de juego. Y fíjate que con Elastic a ti te va a servir, fíjese que para guardar esta información de usuario, por ejemplo, un profile de usuario, donde la persona va a entrar 5 o 6 veces, ¿de acuerdo? Supóngame algo, por ejemplo, como un Instagram, donde las personas diariamente consumen 2, 3 horas de su vida metiéndose en Instagram. Cada vez que inician es el perfil, hay que traer el perfil, hay que traer los datos. Si tú utilizas una base de datos de Elasticsearch va a funcionar. ¿Ok? Y bueno, fíjate que aquí tienes real time transactions que tú puedes trabajar para analítica, no quiere decir que no puedas conectar analítica también, porque si tú vas a hacer la analítica, ya tú también con Business Intelligence puedes utilizar Elasticsearch, aun cuando Amazon QuickSight ya te trabajas con Spice, ¿ok? Entonces, fíjense, esta es otra opción de tipo de base de datos basados en caché. DocumentDB. DocumentDB. Hay algunos que nos dirán, Víctor, DocumentDB, yo no quiero saber de eso. Eso es DocumentDB, es un fork de MongoDB. No, 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 no. DocumentDB, ¿de acuerdo? Fíjense que es un servicio de base de datos escalable de larga duración que tiene su convenio de conjunto de datos y cargas de trabajo de MongoDB esenciales. ¿Qué quiere decir? Que
tiene estructura de gestión de MongoDB y fíjense que puede trabajar 100% compatible. Ahora, ¿qué sucede? Que la única diferencia es que Amazon preparó este servicio optimizado y mejorando una mejor entrega. Mejorando una mejor entrega es como redundante, pero digamos lo que quitó mucho la gestión administrativa y la gestión de entrega de ese servicio para hacerlo más dinámico y más eficiente, coste eficiente y basado en clúster igual de la misma manera. ¿Ok? Exacto, son compatibles, exacto. DocumentDB no es MongoDB, son compatibles, correcto, tal cual. Ah, mira, ahí está Canelacho. ¿Cómo estás, Hernán? Saludos. Ya yo dije, alguien me va a decir algo, porque siempre hay como ese tema de MongoDB y todo. Gracias, Hernán, por estar con nosotros. Y en efecto, es así, tal cual. Ahora, ¿puedo usar DocumentDB? ¿Puedo utilizar MongoDB? Sí. Ahora, como le dice Miguel al inicio, para lo que tú vayas a necesitarlo, bien. Este es un tipo de base de datos que también trabaja con tu gestión de backup, con tu gestión a nivel de KMS para cifrado en tránsito, cifrado en reposo. Lo puedes arreglar a nivel de gestión de clúster y te puedes conectar como las mismas conexiones que tienes tradicionalmente, como si lo vayas a hacer hacia un MongoDB. ¿Ok? Inclusive, fíjense que tienes el source que puedes utilizar DMS, que esta es la parte que a mí me gustó mucho, que el Database Migration Service tiene ya la posibilidad de nosotros migrar bases de datos de Mongo a bases de datos de DocumentDB. Entonces, aquí como un ejemplo de lo que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos otro ejemplo donde yo puedo trabajar aquí. Fíjense que tengo del lado de origen, puedo GuardDuty, donde tengo Transcribe, los JSON, puedo tener mis gestiones de funciones lambda y lo mejor es que yo lo puedo lanzar, o sea, fíjate que aquí lo dice, lo puedo lanzar Amazon DocumentDB with MongoDB Compatibility. Entonces yo puedo tener esa compatibilidad con MongoDB. Ahora, no se queda hasta ahí, hay muchas cosas que puedo hacer. Yo realmente no soy muy experto en este tipo de base de datos, pero una de las características que tiene más valor es el dinamismo y la flexibilidad que tiene. A nivel de gestión de costo no lo conozco, pero valdría la pena revisar un Amazon Document DB Pricing. Bien. Y bueno, aquí estamos trabajando ahora con Amazon QLDB. Amazon QLDB, inclusive tuvimos una sesión, creo que fue el año pasado, donde hablamos de QLDB aquí en el AWS User Group. Y fíjense que es una base de datos de libro mayor completamente administrada. ¿Ok? Esto es ya cuando empezamos a hablar con base de datos a nivel de blockchain. ¿Ok? Amazon tiene dos servicios a nivel de gestión de blockchain y uno de estos, este es un servicio administrado, ¿de acuerdo? Fíjese que es inmutable y puede revisarse para verificar criptografía. Por ejemplo, esto es un libro contable, que lo mencionamos ahorita con Miguel cuando está hablando de contabilidad, pero esto es un journal en el cual nosotros vamos a tener nuestros documentos, vamos a tener nuestras transacciones van a ser inmutables, no pueden ser, digo, fusiladas, quizás no es lo más correcto, pero digamos que no es duplicadas, ¿ok? Todo tiene un registro, todo tiene una transacción y esto sirve, por ejemplo, para registrar transacciones financieras, para entregar documentos donde tienen que ser verificados o simplemente, por ejemplo, registro de actas de nacimiento, registro de documentos a nivel financiero, documentos fiscales, registros mercantiles y un montón de cosas, por ejemplo, transacciones que tienen que ser registradas y no pueden ser modificadas o contratos. Imagínense ustedes hacer contratos y los contratos utilicen QLDB, ¿ok? Ahora, lo importante de esto es que trabaja con la parte de criptográfica. Y cuando trabaja con la parte de base de datos criptográfica es que puede ser verificable esa parte de gestión de criptografía. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos con el otro servicio que es AWS DMS, uno de los servicios favoritos míos, que es el Database Migration Service. Database Migration Service lo que permite es hacer dos cosas, replicar y migrar. Básicamente lo que yo puedo hacer es migrar de un origen a un destino, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, y puedo hacer replicación continua. Esto nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen en su organización un MySQL, un PostgreSQL, o un Oracle, o un SQL Server, y ustedes quieren migrar eso, cierta data, a un Redshift para hacer un Business Intelligence. Puedes utilizar DMS 100%. O, por ejemplo, tienes un SAP Sybase y quieres migrar esa base de datos de SAP Sybase de tu RP, la quieres migrar a un Data Warehouse o la quieres migrar a un MySQL o un Postgre, lo puedes hacer. O, por ejemplo, quieres sacar de DynamoDB y lo quieres pasar a otro destino de origen, o por ejemplo DocumentDB, o como lo vimos ahorita de Mongo a DocumentDB. Es un servicio que trabaja como un replicador. Y lo importante de esto es, como lo dije, son bases de datos que pueden ser compatibles con homogéneas y heterogéneas y trabaja con un servicio que se llama AWS Schema Tool, que es un servicio gratuito de AWS, que es un software que me permite hacer un assessment de la prepase de la data y me permite ver la compatibilidad de cómo está mi origen y mi destino para ser migrado, para ser replicado. Fíjense que aquí hablamos un poco. Yo puedo tener orígenes y destinos desde on-premise a no.
Fíjense que yo aquí tengo servicio de Data Migration Service donde tengo, por ejemplo, un Oracle que tenga un premise, VPN o no, o un RDS y lo migro a un Oracle Database, que yo puedo trabajar aquí con la parte homogénea o puedo trabajar con base de datos heterogéneas, que sería en este caso, por ejemplo, acá, donde yo tengo por lo menos MySQL, y obviamente aquí le voy a pasar, esto todavía sigue siendo homogéneo, donde tengo, fíjense, el MySQL lo tengo en on-premise o en un S2 o en una RDS y simplemente con Database Migration Service lo paso a Aurora. Eso para eso que nos sirve. Lo importante de eso es que yo tengo el assessment, puedo ver la replicación, puedo generar los logs y lo mejor es que las cargas computacionales no quedan al origen y al destino. ¿Qué quiere decir con eso? Que le quito esa carga que yo tengo que agregar del replicador a los orígenes y destinos que antes eso me generaba a mí conflicto, bloqueos de tabla, bloqueo de transacciones, porque trabaja con los commit log igual tradicionales. ¿Por qué? Bueno, porque el Database Migration Service a la hora de un fallo él trabaja con una cola transaccional. Entonces, lo interesante es que ese caché o esa gestión que yo vaya a tener lo va a trabajar de manera eficiente. ¿Ok? Y bueno, aquí fíjense que trabajamos, por ejemplo, un Aurora, donde yo lo quiero pasar a diferentes regiones o a diferentes on-premise. Por ejemplo, hay clientes o personas o empresas que lo que hacen es que utilizan Replication ADMS para un disaster recovery. Tienen su base de datos en Virginia y la quieren replicar para Canadá. O la tienen en Brasil y la quieren replicar para Virginia a la hora de un disaster recovery. Aquí algunos tipos de arquitectura de diferentes tipos de bases de datos. Fíjense que en este caso es una arquitectura bastante interesante donde tenemos hospitales, clínicas, laboratorios y esto es un servicio donde utilizo blockchain. Fíjense que tengo una capa de S2 y tengo detrás Kinesis String, tengo un Redshift Data Warehouse y tengo una base en Dynamo. Entonces aquí vemos tres funciones diferentes de cómo yo puedo gestionar las bases de datos, o sea, gestionar mis datos. Una base de datos que es no transaccional, una base de datos que es mi data warehouse y puedo inclusive el S3 para guardar data histórica. Este es otro ejemplo donde trabajo con DynamoDB y trabajo con RDS. Aquí trabajo con una aplicación donde tengo PostgreSQL y tengo DynamoDB para hacer, por ejemplo, una base de datos una base de datos no relacional donde quiero, por ejemplo, guardar perfiles de usuario. En este caso, lo más interesante es que aquí hablamos sobre las replicaciones en las zonas de disponibilidad. En RDS nosotros trabajamos con un máster y un secundario, donde tenemos un principal servidor, tenemos una réplica, que yo puedo tener réplicas de lectura también, pero puedo tener también un highability, donde si a la hora de un fallo yo tengo un failover que me puede generar ese fallo de manera automática con un solo DNS y yo me despreocupo de la aplicación. ¿Okay? Si nosotros vamos a lo tradicional, tendría que yo encargarme de eso. Y nosotros, como arquitectos, tenemos que hacernos la vida más fácil. Al yo tener este servicio, yo simplemente lo que hago es colocar el DNS del clúster y ya. Eso es todo. Este es otro ejemplo cuando tengo el standby, donde tengo unas réplicas. Fíjate que tengo una réplica y yo puedo tener el master y el failover que puedo trabajar de manera también diferente. Este es otro servicio donde yo, fíjense que yo acá estoy guardando archivos CSV en un bucket file, hago un proceso de conversión de gestión y aquí es todo con DynamoDB. Lo interesante es que tengo mi aplicación en REST, tengo mi API Gateway, que funciona como mi gestor de API para comunicación, donde tengo las diferentes lambdas para hacer mi función. Esta es una arquitectura 100% serverless, donde aquí no hay carga de servidores, pero lo mejor es que estoy trabajando con DynamoDB, donde yo no me preocupo. Puedo tener mi base de datos global en DynamoDB, mi DynamoDB global a nivel de tabla. Puedo tener mi punto de fallo, puedo tener mis backups, y recuerden que está integrado con AWS Backup. Este es otro ejemplo, y aquí trabajamos con otro gestor de flujo donde tengo colas. Aquí trabajo con DynamoDB Stream, y fíjense que aquí empiezo a trabajar con modelos y gestión a nivel de SageMaker. Entonces empiezo a colocar aquí ciertos datos donde el modelo, fíjense que se guarda en S3, ciertos datos en S3. Entonces, claro, Víctor, ¿S3 es una base de datos? No, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, un data lake, ¿ok? Y bueno, este es uno, este es otro, pero fíjate que aquí estamos trabajando con Athena, tenemos servidores, tenemos lo que es la parte de conexión y tenemos los analistas, los Business Intelligence que realizan todos estos análisis que pueden utilizar con otra herramienta. Importante de que estamos hablando de Amazon QuickSight, pero tú puedes conectar cualquier conector BI. Vamos a la consola rápidamente, a ver si nos alcanza el tiempo para ver la hora. Un segundito, no sé si nos alcanza la hora, pero ahí vamos. Déjenme ver acá. Y fíjense acá, vamos aquí al sandbox rapidito. Fíjense que por lo menos yo acá, si me ven la pantalla, ¿verdad? De Amazon, me escriben por favor por si me ven. Sí, gracias. Ajá, fíjense, por lo menos acá. Fíjense, aquí vamos acá. Ajá, fíjense, aquí tengo un clúster. Este clúster, Beper es clúster. Esto es un clúster en Redshift. Miren lo interesante de esto, que yo puedo aquí ir a abrir un editor, por ejemplo, y fíjense que yo acá puedo colocar, fíjense que yo que tengo varios clústeres, yo puedo colocar Beper es clúster.
Y fíjense la manera tan interesante donde yo puedo ver aquí consultas, donde puedo ver tablas. Fíjense que yo aquí tengo tablas y aquí estoy con Spectrum. Vean lo que les mencioné. Yo puedo consultar una tabla que está en S3 y fíjense que yo aquí agarro mi tabla y le hago la gestión y verifico eso. Ese dato está en S3. ¿Ok? Ahora, aquí yo estoy verificando esto, yo aquí tengo mis datos y puedo aquí hacer mi chart, o simplemente lo que puedo hacer es ir a Amazon QuickSight y consumirlo. También tengo aquí mis tablas y mi estructura. Lo importante de esto es que fíjense que yo puedo ver todo. Yo puedo hacer queries, o sea, yo puedo gestionar schedules para hacer queries con calendarización. Tengo los properties, también tengo las opciones donde le puedo decir la VPC, la red, si está público, si está privado. Le puedo decir dónde está habilitado para el tema de los roles. Fíjense que también tenemos labores de mantenimiento, donde yo le puedo decir los mantenimientos de los clústeres, si están disponibles. Lo mejor es que yo puedo hacer también snapshot, puedo restaurar el snapshot, y lo mejor es que ahora Redshift trabaja con serverless, todavía está en beta. Bueno, está disponible, pero yo no lo recomendaría todavía para ambientes productivos, ¿ok? Ahora, yo puedo aquí reservar nodos, puedo tener eso. Fíjate que yo aquí tengo Snapshot donde yo puedo restaurarlo sin ningún tema. Bien, entonces, bueno, esto es con Redshift, es bastante dinámico, hay un montón de documentación. Cuando pasamos a RDS, fíjense que aquí yo tengo una base de datos donde la tengo detenida, yo la puedo iniciar. Y fíjense que aquí lo interesante de esto es cuando vamos a crear una base de datos. Fíjense aquí yo ven, ¿qué es lo que les mencionaba? Vamos a Aurora, MySQL, R10, SQL Server, Oracle. Por ejemplo, quiero crear una MySQL, le digo la versión, me dice si es un ambiente productivo Dev o la FreeTILE, que es la que yo puedo utilizar por capa gratuita. Fíjense que aquí me dice la base de datos, el nombre de usuario, el tipo de arquitecto, o sea, el tipo de máquina, el disco que tú vas a utilizar si lo quieres poner a autoescalamiento, la red de la conectividad, los grupos de seguridad, las configuraciones adicionales y ya. Eso es todo. Tú no te olvides, no, que te quita el sistema operativo, configuración, nada de eso. Take it easy, tranquilo, no hay problema. Esto lo creas y ya. ¿Qué sucede con eso? Ah, bueno, aquí tengo mi base de datos con mi DNS, con mi endpoint, y empezar a trabajar. La gestión de backup, la gestión de respaldo, todo lo hace del lado del OS. Obviamente, tenemos que, como arquitecto de soluciones, configurarlas para que funcione y para que trabaje de manera eficiente. Pero fíjense que aquí tengo toda la información, tengo los logs, los events, las configuraciones que yo puedo traer, las labores de mantenimiento y backup que puede realizar Amazon por nosotros. Todo esto lo puede generar. Los backups de manera automática, los accesos a tipo de base de datos que yo voy a tener, y lo mejor que yo puedo encender y apagarlo. Importante, con Amazon Redshift tú lo puedes pausar forever. En Amazon RDS, por defecto, 7 días. Lo apagas y en 7 días tienes esta pila porque se te va a encender. ¿Ok? Entonces, tenemos este servicio y ahora tenemos el Database Migration Service. Aquí tenemos un replicador donde es una máquina y fíjense que aquí está la parte interesante. Yo aquí puedo crear tags o puedo crear tareas de migración basadas en una tarea donde estructuro las bases de datos de origen y destino. ¿Cómo creo esos headpoints? Aquí yo voy a endpoint y le digo, bueno, yo creo que era un endpoint de source o de target. Y entonces aquí ya nos quitamos el tema de que no, pasamos de un lado para otro. No, no, no. Creamos el source y aquí le decimos cuál es el tipo de ese origen que va a tener. Ah, bueno, mira, IBM, fíjese, MariaDB, Amazon S3, Google, Data, no sé qué tal, Pobre y Sybase. Yo aquí le digo, mira, es un Sybase, colócale los identificadores de la información, el puerto, todo, la base de datos y haces la prueba de conexión. Y ya. O si es un target, fíjese que tú le dices acá para dónde lo vas a ir. Fíjese que tiene Amazon, bueno, fíjese que Neptune no lo hablamos hoy, pero fíjese que tenemos otro tipo de base de datos, MySQL, MySQL Server, Postgres, mira, tenemos Aurora, Amazon Postgres, Aurora Postgres, Serverless. Entonces, esto nos sirve para hacer replicación y para hacer migración. Y aquí manejo mis tareas. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos a nosotros a nivel de gestión distintos tipos de bases de datos donde vemos diferentes tipos de características interesantes, sobre todo con el Redshift, RDS y bases de datos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Y este es el mensaje que quería mencionarles ahora. Esto fue un brief bastante rápido, algo rápido de base de datos, pero la idea es que no se queden con esto, sino simplemente que vayan más allá de ver otros tipos de ejemplos y de ver otros tipos de funciones. Siempre un consejo que les menciono y que les digo es, bien, ¿la base de datos te funciona? Sí, pero piensa un poco cómo funcionaría mejor tu aplicación si utilizaras, por ejemplo, un data warehouse, si utilizaras una base de datos QLDB a nivel de blockchain, ¿qué valor le agregas más al negocio y más a esa aplicación y más a ese servicio? Quizás utilizar DynamoDB también. No vimos DynamoDB por temas de tiempo, pero igual, ¿qué sería esa parte para verlas con DynamoDB también? Entonces, es algo bastante también que podemos ver. Déjenme ver acá si podemos. Esto es DynamoDB. Ok, fíjense, vamos a ver aquí algo. Ok, fíjense que yo aquí puedo crear una tabla. Fíjense que quiere crear una tabla sandbox. Ok, fíjate que trabaja, yo le puedo decir aquí name y ya.
he creado mi tabla. Ya, no tuve que presionar una base de datos, nada, ya, creé mi tabla en DynamoDB. Aquí está creándose. Y listo, y ya está activa. Y eso es todo. Y aquí yo empiezo a guardar datos. Aquí yo puedo guardar datos, puedo explorar la tabla, los ítems, y puedo empezar a guardar nombres y a guardar datos. Puedo crear un ítem nuevo y puedo ponerle, qué sé yo, no sé, Víctor. Ya, listo, creé mi dato y ya tengo mi dato, ¿ok? Y aquí tengo mi nombre, Víctor. Entonces, fíjense, qué interesante de esto, tengo mi tabla, y aquí yo en mi tabla puedo hacer, fíjense que yo puedo aquí monitorear mi tabla, puedo aplicar index, puedo aplicar base de datos globales, puedo crear una réplica, fíjense la base de datos réplica, yo le digo a otra región, y ya, eso es todo. Yo no me tengo que preocupar, no, que tengo que pasar el backup, replicarlo, preocuparme. Nosotros como arquitectos tenemos que enfocarnos en que estas cosas, si son más fáciles, mejor para nosotros ir a otras que pueden ser de valor para nosotros como gestión de arquitectura. Backup, yo puedo generar mis backup o puedo colocar lo que le dije de habilitar el backup continuamente a nivel de gestión de tiempo. Yo le puedo decir en cuestiones de tiempo, si yo me quiero regresar, obviamente no va a escribir en la misma tabla, la va a restaurar con otro nombre, que nosotros le vamos a decir, pero esto nos permite igual para esa recovery. Y todo esto es administrado desde la consola, pero también puedes trabajar con el SDK y con las APIs de AWS. O sea, yo se lo estoy mostrando acá, pero tienes un montón de cosas que puedes trabajar a nivel de serverless, SAN, SDK, puedes trabajar con APIs de AWS directamente, inclusive para las aplicaciones de integración. Entonces, fíjese, yo puedo inclusive exportar una tabla en DynamoDB a acá. Yo simplemente la puedo agarrar y exportar. Entonces, fíjense, esto también es de valor importante. Y puedo trabajar con Amazon Redshift para traerme los datos de DynamoDB. Entonces, bueno, básicamente, eso es una de las cosas que les quería mencionar. Y siempre como les menciono acá, déjame que esto no sale acá, los workshops. Esto es algo que, esta es una página que para mí es extraordinaria, ya que la estoy mandando, ok. Vamos acá, listo, vamos para acá, ok. Los workshops. Amazon tiene unos workshops excelentes que a mí me encantan. Yo los hago, de verdad, para practicar, para recordarme, porque a veces se me nos olvida, son 190 servicios de AWS y es imposible que nos sepamos todo. Pero mire, por ejemplo, Amazon RDS para monitorear, workshop de Postgre, ya. Tenemos acá, por ejemplo, para ver, este de KSpace, bueno, este es para compatibilidad con Cassandra. Fíjense que vamos a ver acá, mira, RDS para PostgreSQL Workshop. Si yo llego acá y dice, bueno, Get Started, vamos a ver, y me sale aquí la documentación. Esto es extraordinario, porque tiene todo paso a paso, para que yo simplemente lo que haga es cumplir los pasos y hacerlo, y hacer el laboratorio, y yo entender, bueno, mira, vas a entrar en AWS, creas tu cuenta, mira, estás entrando con la cuenta en un laboratorio. ¿Ok? Fíjate los fundamentos que vamos a utilizar. Vamos a crear una instancia, y miren, extraordinario, paso a paso. Crea la base de datos, creas los datos, pones aquí, y ya lo que Víctor me explicó, aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí que puedo utilizar. Bueno, mira, quiero hacer un setup del PostgreSQL para conectarme de manera de cliente. Quiero hacer pruebas de escalabilidad, quiero hacer pruebas de high-ability. Fíjate, hacer una verificación de disaster recovery o multi-asset. ¿Bien? Las estrategias a nivel de backup, hacer upgrade de la base de datos, cómo puedo utilizar una base de datos para hacer upgrade que no me afecte la carga productiva. Todo esto lo tiene esa página. Entonces, esa es la página que está acá. Se me fue. Se me fue para ver. Aquí está. Acá. ¿Dónde se fue? Aquí está. Entonces, esta página que está acá, ustedes colocan AWS Workshop y les va a salir workshop.aws, ¿ok? Y lo otro que les iba a mencionar es que, bueno, de verdad que agradecerles mucho el espacio. Nosotros el día de hoy, por acá, no sé si tienen preguntas, bueno, no tienen preguntas todavía. Los invito al grupo de Telegram, tenemos un grupo de Telegram del AWS User Group Caracas. También los invito al Clubhouse del AWS Community Latam, donde siempre estamos haciendo Clubhouse de manera interactiva, 30, 40 minutos, conversamos sobre algún tema. Lo interesante de Clubhouse que es un tema que sale siempre con interacción, con personas que nos acompañan y escuchamos un poco, porque al final no es de cámara, sino simplemente es de escucharnos y hablar un poco sobre un tema interesante. Estamos tratando de hacer cada 15 días esa sesión. Y bueno, invitarlos al grupo de usuarios de AWS User Group Caracas. Cualquier duda que tengan, cualquier apoyo que necesiten a nivel de las comunidades, a manera interactiva. Más adelante vamos a estar haciendo User Group presenciales, o sea, meetups presenciales. Por ahora vamos a estar haciendo este mes y el mes que viene de manera remota. Y bueno, el mes que viene vamos a estar trabajando también vamos a estar haciendo, disculpen, con otro meetup donde vamos a estar hablando de serverless, de DevOps y toda esta parte de SageMaker también para la gestión de analítica. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no.
Para ver, sí, creo que no. Y bueno, de verdad que Miguel, ¿estás por ahí? Creo que Miguel, sí, Miguel está por ahí. Creo que está, para ver. Sí, pero creo que está en mute todavía. Vamos a ver. Para, vamos a ver. Bueno, ahí Miguel ahorita aparece. De verdad que nosotros muchas gracias por este espacio el día de hoy. Como siempre, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el Meetup de la página de AWS User Group Caracas. Y bueno, estaremos prontamente anunciando el próximo Meetup. Miguel por acá estaba con nosotros, pero creo que está en mute. Pero de verdad que agradecerle también a Miguel por esa excelente charla de Amazon QuickSight. Y bueno, Miguel, ajá, ahí está. Sí, sí estoy. Bueno, agradecido Bueno, unas palabras, a ti Miguel, ahí también. para despedirnos. Bueno, no, agradecidos a todos por todo, especialmente a ti, Víctor, y bueno, a estudiar y a hacer prácticas. Es la única manera. Excelente. Oye, muchas gracias, Ana, también por los comentarios. Y bueno, bienvenida. Acá cuando quieras dar una charla, sabes que esta es tu casa y a todos acá, de verdad agradecerles y que tengan una feliz tarde y que les vaya súper bien. Y será para el próximo Meetup. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.